Y sin más preámbulos, para mí es un placer presentarles a Mario Ordaz, nuestro asesor científico y cofundador de ERN. Adelante, Mario. Muchas gracias. Yo voy a empezar con una breve introducción, pueden poner la siguiente, sobre pues, algunas definiciones, a lo mejor ya es algo muy sabido por todos ustedes, pero algunas definiciones de los seguros paramétricos y algunos problemas, bueno, pros y contras de estos seguros paramétricos para empezar a abrir boca, ¿no? Entonces, si me pueden poner la siguiente, o yo la pongo. Bueno, un breve recuento histórico de cómo han ido surgiendo, digamos, las generaciones de estos instrumentos paramétricos y lo que les decía, ¿no? Presentar pros y contras. Pues muy rápido, en unas pocas palabras, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, yo creo que como consecuencia, digamos, del desarrollo de los modelos catastróficos, es el centro de la actividad de ERN, en los últimos años se han desarrollado estrategias novedosas de aseguramiento que tratan o que originalmente surgieron para remediar algunos problemas o algunas cosas que se percibían como problemas en el aseguramiento tradicional. En primer lugar, el riesgo moral, ¿no? Que es para explicarla así en pocas palabras, es este problema que hay o esta tensión que hay entre el asegurado y el asegurador. Están tratando de engañarse mutuamente con los montos, digamos, ¿no? Como veremos, es un problema que desaparece o casi desaparece con los instrumentos paramétricos. También intentó remediar la escasez ocasional de capital en el mercado tradicional de reaseguro, escasez provocada por los desastres, digamos, y desarrollando instrumentos que podían tomar capital de otros mercados que no eran el mercado tradicional de reaseguro. Y después también para resolver el problema de que en el seguro tradicional hay grandes fricciones en el proceso de ajuste, ¿no? O sea, los procesos de ajuste suelen no ser satisfactorios, son lentos, son onerosos, etc. Entonces, un poco para resolver estos problemas es que se crearon los instrumentos paramétricos. ¿La que sigue? La diferencia, digamos, principal entre un seguro tradicional y un seguro paramétrico es que en el seguro tradicional los pagos del asegurador al asegurado están ligados a una estimación de las pérdidas. El ajustador ve y dice, bueno, las pérdidas son tanto, te pago tanto. En el caso del seguro paramétrico, el pago del seguro es contingente a la ocurrencia de otro evento, no a los valores de las pérdidas, sino a otro evento que vamos a llamar el evento disparador del pago, de tal manera que los pagos ocurren cuando cierto parámetro, un parámetro de la naturaleza o la resolución de un modelo, rebasa un cierto umbral determinado. Entonces, no importan los valores de pérdida, lo que importa es si se rebasa o no se rebasa un umbral de un cierto parámetro pactado entre el asegurador y el asegurado. Entonces, pues aunque hay muchos detalles y muchas variantes, yo creo que hay como que tres principales generaciones de los seguros paramétricos. El primero que surgió, como que estos fueron los originales, son seguros basados en índices globales de la intensidad o índices globales del tamaño del evento. Hay diferentes variantes. Un ejemplo típico de esta generación, la primera generación, son los llamados cat in the box, o sea, seguros en que, bueno, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cat in the box. Después, la segunda generación, digamos que es de instrumentos basados en ciertos índices fijos, medidos o estimados de la intensidad local.
no de índices globales de la intensidad, como en el caso anterior, sino de índices de la intensidad local. Estos índices pueden ser calculados, por ejemplo, la aceleración calculada durante un temblor, la velocidad de viento calculada durante un huracán, o pueden ser medidos. Y después, la tercera generación, que digamos es la que está más cerca del corazón de ERN, ya veremos por qué, son los instrumentos basados en pérdidas modeladas. Entonces, en estos instrumentos, el parámetro, digamos, son las pérdidas calculadas por un modelo, no las pérdidas reales, sino las pérdidas calculadas por un modelo. Entonces, digamos que estas son las tres generaciones de seguro paramétrico. Seguro hay variantes, pero esta es una clasificación posible. ¿La que sigue? Yo creo que el desarrollo de los instrumentos paramétricos ha estado muy asociado al desarrollo de los modelos catastróficos. De hecho, es difícil imaginarse un seguro paramétrico sin que este seguro paramétrico esté descansando en alguno de los componentes de los modelos catastróficos, ¿no? Y pues diferentes generaciones de instrumentos paramétricos usan diferentes componentes de los modelos catastróficos, pero como les digo, es difícil imaginarse un instrumento paramétrico que no descanse en alguno de los componentes de los modelos catastróficos. ¿La que sigue? Este es un ejemplo de estos cat in the box. Este es un ejemplo real de un seguro que en alguna época tuvo el gobierno de México para el Fonden. A lo mejor este es el instrumento que le tocó impulsar y operar a Darío, ya nos dirá él, no estoy seguro, pero este es un típico. Entonces tenemos tres cajas, la caja azul, la caja verde y la caja roja, por eso se llama cat in the box. El cat es como de catástrofe, ¿no? Pero también juega con las palabras de un gato en la caja, ¿no? Cat in the box. Entonces, este seguro paramétrico opera como está indicado en la tabla de abajo. Si ocurre dentro de la zona A, que es la zona roja, un temblor de magnitud mayor que 7.9 y a una profundidad menor que 200 kilómetros, entonces se produce un pago del instrumento paramétrico. Si el temblor cae en otro lado que no sea la caja roja, ese pago no se produce. Noten que lo que importa es la magnitud del temblor y que caiga dentro de la caja, no importa las pérdidas que haya producido. Después tenemos en la caja azul, pues es una operación similar, solo que son temblores de magnitud mayor que 7.4, y en la caja verde son temblores de magnitud mayor que 8. Esta es la operación de este instrumento, es simple, es relativamente fácil de costear, de calcular su precio, y es muy fácil de entender su operación, ¿no? Puede llegar a ser contenciosa porque si la estimación de la magnitud es una cosa un poco volátil, ¿no? Ustedes han visto que ocurre un temblor y se estima una magnitud, 2 horas después ya tiene otra magnitud, 3 días después tiene otra magnitud. Entonces, hay algunas fuentes contenciosas en esta operación, pero es muy fácil de entender, es simple. Es el tipo 1. La que sigue, el tipo 2 es, por ejemplo, un ejemplo de este tipo 2 es un instrumento en que si ocurre un temblor, yo pago, el instrumento paramétrico paga, si en el sitio en donde está, al que protege la póliza, si en ese sitio se estima que ocurrió una aceleración del suelo mayor que tanto, o se mide la aceleración del suelo que fue mayor que tanto. Entonces, esto no está relacionado con las pérdidas. Puede haber habido aceleraciones de ese tamaño sin pérdidas o al revés, ¿no? Pérdidas sin que se haya rebasado el valor de aceleración. Pero como se trata de estimaciones de la intensidad local, este indicador, la intensidad local, está mucho más correlacionado con las pérdidas
que la magnitud de un temblor en una caja. Entonces, este es un comportamiento superior y es un poco más difícil de entender, ¿no? Porque eso de la aceleración calculada, pues quién la calcula y cómo se calcula, en fin, es un poco más difícil de operar y de entender. Pero este es el tipo 2, digamos. La que sigue. Luego, el tipo 3 yo creo que es fácil de entender, pero en realidad, tal vez estoy equivocado. Se construye un modelo como los DRN, un modelo catastrófico, que tiene un conjunto de eventos, como todos los modelos contemporáneos, y con los resultados de ese modelo se calculan los precios de un instrumento paramétrico que opera con las pérdidas modeladas. De tal manera que cuando viene un temblor, se echa a andar el modelo con los parámetros del temblor, el modelo calcula unas pérdidas y esas pérdidas se tratan como si fueran las pérdidas reales. Y típicamente se calculan las pérdidas, se ve si excedieron el deducible, se les aplica el porcentaje de cesión, etcétera, etcétera, y eso determina la indemnización que se paga. Este es un modelo que nos acerca mucho más a la realidad, creo, porque están interviniendo varias cosas. Está interviniendo la estimación de la intensidad local, la vulnerabilidad de las estructuras, el precio se calculó tomando en cuenta la frecuencia de ocurrencia, etcétera. Es mucho más sofisticado. Y digamos, el chiste de este instrumento es que cuando viene el temblor o el huracán, las pérdidas se calculan usando exactamente el mismo modelo, exactito, que se usó para calcular los precios. Entonces es un modelo justo, digamos, porque se usa para calcular los precios el mismo modelo que después se va a usar para calcular las indemnizaciones. Algo de esto yo creo que nos va a hablar Marco sobre los modelos que usa el CRIF. Entonces, ventajas de los instrumentos paramétricos, las que a mí se me ocurren. El pago puede ser muy rápido, mucho más rápido que en un instrumento tradicional, porque no hay que hacer ajustes. No hay ajustes, hay que ver si un parámetro excedió su valor, y eso en muchos de los casos se puede hacer casi inmediatamente. Y se elimina casi totalmente el riesgo moral, porque muchas de las cosas, porque el pago no está asociado a la estimación de las pérdidas. Y las desventajas o la principal desventaja de estos instrumentos es lo que se conoce como riesgo de base, de lo que voy a hablar muy rápidamente en la siguiente diapositiva. Entonces, en el seguro convencional, la correlación entre las pérdidas y los pagos es casi perfecta. O sea, los pagos son las pérdidas, ¿no? Digo casi perfecta porque pasa por la estimación de un ajustador, ¿no? Y eso ya hace que no sea perfecta. Entonces, para cada evento el pago es casi exactamente igual a la pérdida. La transferencia de riesgo, entonces, es casi perfecta, y porque pues hay una gran correlación entre las pérdidas y los pagos. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. En el seguro paramétrico, la pérdida es contingente a la ocurrencia de otro evento, entonces puede ocurrir que haya pérdidas que no produzcan pagos y también que haya pagos sin que haya habido pérdidas. A esto se le conoce como el riesgo de base, que puede medirse, por ejemplo, con la probabilidad de que durante el próximo evento o un evento tomado al azar, el dueño de los bienes tenga que poner dinero de su bolsa porque la indemnización no fue suficiente para cubrir las pérdidas. Entonces, esto tiene un efecto, la existencia del riesgo de base tiene un efecto que vamos a ver en la siguiente gráfica. Este es un bono muy sencillo. Si un cierto parámetro, si ocurre un evento disparador, el pago se emite. Si no ocurre el evento disparador, no se emite el pago. Es un bono muy sencillo. La que sigue. Este
esta es la condición de los bonos justos, o sea, un bono en que la pérdida, los pagos esperados pues son proporcionales a las frecuencias de ocurrir, digamos, del evento disparador, ¿no? Esta es la condición de bono justo y vamos a ver un bono justo, la que sigue. ¿Cómo se ve? De una vez la que sigue. ¿Cómo se ve en este bono justo el riesgo de base? Entonces, el riesgo original está dado por la curva azul, que es la que está más arriba. Esta es la curva de PML, ¿no? Solo de las pérdidas reales, solo que está no tengo el periodo de retorno en el eje vertical, sino el inverso del periodo de retorno, o sea, la tasa de excedencia, pero es la curva de PML. Entonces, originalmente tengo la curva azul, esa es mi curva de PML, y si tuviera yo un disparador perfecto, por ejemplo, un seguro tradicional, al haber comprado yo ese bono, mi riesgo pasa de ser el de la curva azul al de la curva moradita. Se da perfectamente la transferencia de riesgo. Pero ahora voy a ver un disparador imperfecto. Por ejemplo, en la curva anaranjada tengo un disparador que tiene una correlación alta, pero no perfecta con las pérdidas. Entonces, vemos la curva naranja y pues vemos algo de transferencia de riesgo, pero no una transferencia de riesgo perfecta como la de la curva morada. Y así voy cambiando luego a la curva verde y luego me voy a la curva roja, que es un disparador que es independiente de las pérdidas. Por ejemplo, un tiro de dados, ¿no? Entonces, mi curva de PML es la misma antes o después de haber comprado el bono. No sirvió para nada, no hay transferencia de riesgo. Bueno, esta es una manera de ver el riesgo de base. El problema de la imperfección, de la falta de correlación entre pérdidas y el tamaño del evento disparador. Este pues, es el problema principal de los seguros paramétricos y se hacen muchos esfuerzos para que se minimice este riesgo de base. Eso es parte del diseño de los productos paramétricos.